Sí, dejé de grabar y en realidad quería poner stop, así que probablemente haya dos grabaciones. Pues salen Bien. cortadas. Sí, Maris. Del homocigota A1 13, Ajá, 13. Bien. Del otro, del del heterocigota. 17 y Bien, del homocigota A2 11. bien. Gracias, Maris. Morelia o Marisol, no sé quién me estaba hablando. Marisol. Ah, bien, gracias, Marisol. ¿El resto, cómo contaron? ¿Lo mismo? Sí, profe, yo conté lo mismo. Lo Ah, mismo, muy profe. Lo bien. mismo, profe. Bueno, qué bueno. Eh, entonces ahora lo que tienen que calcular, bueno, no pude arreglar aquí demasiado porque al escribir yo en la diapositiva ya les muestra el resultado, pero en realidad que ustedes lo que tendrían que calcular son las proporciones genotípicas les pide, sí, bueno, puedo sacarla y después volvemos a agregar. Quería que aparezca de a poco, ¿sí? ¿Cómo calculamos las proporciones genotípicas? Bueno, la profe les explicó, ¿no? El miércoles. Las proporciones genotípicas se las simboliza o se las denomina como PHQ mayúscula, ¿sí? En este caso, las frecuencias del homocigoto A1 va a ser P o es igual a P, del heterocigota igual a H y del otro homocigota igual a Q, ¿sí? Y las frecuencias genotípicas, ¿cómo se calculan? Bueno, el número de individuos con ese genotipo sobre el total de la muestra, ¿sí? Entonces, para el primero nos queda 13 sobre 41. ¿Cuál sería el valor de las frecuencias para eso? 13 sobre 41. Bueno, ustedes tienen que tener la calculadora, ¿no? Porque más adelante vamos a hacer más cálculos todavía. 0,31. Bien. Después el otro nos queda 17 sobre 41. 0,41. Ajá, bueno, no sé, no la dejen sola a la compañera, vayan haciendo todos los cálculos. Mejor si pueden dejar los Sí. micrófonos habilitados durante toda la clase, porque por ahí el hecho de apagarlo, cuando hablan, capaz que hablan ustedes frente a la pantalla, pero no los escuchamos. Entonces, si no tienen mucho ruido por ahí en la casa y no interrumpe demasiado la clase, dejen habilitado el micrófono, porque facilita la interacción eso. Bueno, y el último, la frecuencia genotípica de A2 0,26. 41 al 0,26. Bien, perfecto. 0,26. ¿Esta sumatoria nos da 1 o no? Me parece que no. A ver, ¿algún decimal aquí cambiará alguno de estos valores? Si era 0,317 el primero. 317. Entonces sería 0,32. Ujú. Bien, ¿y el otro? El 11 Cuatro. dividido 41 da 0,268, que sería Ah, 0,27. bien, ahí cambiaría, ¿no? Bueno, podríamos usar 3 decimales, pero lo dejemos así, con 2 decimales. Entonces estas serían las frecuencias genotípicas. En el ítem B les dice cuántos alelos existen y cuáles son sus frecuencias. ¿Qué responderían ahí? ¿Cuántos alelos existen? ¿Existen cuántos alelos? X alelos. ¿Cuántos, chicos?
¿2, profe? 2, sí. ¿Por qué dudan? 2 alelos. Y incluso yo ya les estoy escribiendo para ponerle 2 puntos a 1, a 2. Esos son los alelos, ¿sí? Y les pregunta cuáles son sus frecuencias. Ahí podemos calcular la frecuencia con esta fórmula, ¿no? La profe me parece que les mostró otra fórmula, pero es lo mismo, permite llegar al mismo valor. Me parece que ella les mostró, si me acuerdo bien en la clase, con los valores absolutos, ¿sí? Porque tenían los valores del genotipo 1 más, en realidad era 2 veces el genotipo 1 más una vez el heterocigota, todo sobre 2 por el total, no sé si se acuerdan. Podemos usar esa fórmula si quieren, o esta, la que está aquí, ¿sí? Cómo vamos a calcular los valores de las frecuencias génicas o aléricas que les preguntan en el ítem B, ¿sí? A P minúscula la podemos calcular como P mayúscula, la frecuencia génica del homocigota, más 1/2 del heterocigota, porque aporta un solo alelo, ¿sí? Por eso se calcula a partir de 1/2. Entonces ahí ya está planteado más o menos. Nos queda 0,32 más 1/2 de 0,41, ¿no? ¿Esto cuánto daría? 0,53. Ajá. Se redondea, 0, profe, porque ahí da 0,525. Sí, pongamos 53, veamos cuánto da el otro valor. La sumatoria tiene que dar 1. Y el valor de, bueno, si hacemos con este cálculo, lo podemos a Q, lo podemos calcular 1 menos P, ¿no? Pero mejor hagamos el cálculo. 0,27 más 1/2 de 0,41, que es el heterocigota. Sí, el otro da 0,47 Bien, y al primero, a P chiquita, le ponemos 0,53, así da 1. bien, perfecto, entonces quedaría así. Bueno, ¿cómo van todos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere que se repita algo? ¿No? Seguimos avanzando con el ítem C. Cualquier cosa, después si surgen consultas, por favor avisen. El ítem C, como ya había leído, no me acuerdo si Morelo o Marisol, considere que además de los individuos representados en la fotografía del GEL, se determinaron las siguientes cantidades de individuos para cada genotipo. Les dice homocigota para el alelo rápido, 38, heterocigota 60 y homocigota lento, 22. ¿Sí? Está la población en equilibrio de Hardy-Weinberg, bueno, aquí nos está pidiendo que probemos, ¿sí? Si está en equilibrio, indique los alcances de esta observación respecto al equilibrio. Bien, primero lo que vamos a hacer con esa consigna, por favor, ustedes acuérdense, o bueno, ustedes me van a dictar si tienen el archivo, fíjense, les dice el alelo rápido, ¿cuál es el que se estaciona primero, verdad? El de arriba. Bueno, heterocigota es el que tiene 2 bandas y el de alelo lento es el que sigue avanzando, se estaciona más adelante, ¿sí? Entonces, a uno le tenemos que sumar estos 38. A ver, o lo escribo aquí. A ver. Así vamos haciendo los valores de C. Les dice que en el ítem C consideremos, además de los individuos que nos muestra la fotografía, de esos 41 individuos, que habíamos calculado, ustedes habían contado 13, le sumemos, además, supónganse que en esa investigación se trabajaron otros geles, ¿sí?
le sumemos 38. Para el otro genotipo, el heterocigota, ¿cómo nos quedaría el cálculo que tenemos que sumar? Díctenme ustedes. 17 más 60. Bien. Para el otro homocigota, 11 11 más más 22. 22. ajá. 11 más ¿cuánto? 22. Ah, hay un micrófono con retorno. Bien, más 22. Bueno, ¿cómo quedaría el resultado final para cada genotipo, chicos? 51 el primero, Ajá, 77 el segundo, bien. y 33 el último. 33. Bueno, muy bien. Y ahora, para probar, ¿sí? Si está en equilibrio o no, tenemos que calcular las frecuencias genotípicas y alélicas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo mismo, o tienen que hacer lo mismo que es lo que hicimos en el ítem A, ¿sí? Creo que yo lo tengo más o menos armado en la próxima diapositiva, así vamos un poquito más rápido. Bueno, aquí está ya la suma, ¿no? Porque está el 13 más 38, el 17 más los 60 y el 11 más el 22. Esta sumatoria de 51 más 77 más 33, ¿a ustedes les da 161? A ver si pueden chequear eso. 51. 161. Bien, entonces da este valor. Entonces lo que hacemos aquí es primero sacar el valor total de ese genotipo, de cada genotipo, de los homocigotas y del heterocigota, y calculamos las frecuencias genotípicas, ¿no? Lo mismo que hicimos hace rato. Fíjense que ya están los resultados: 0,32 para el A1A1, 0,48 para el A1A2 y 0,20 para el A2A2. Ay, esperen, no sé por qué me salen estos cartelitos. Bueno, no sé si a ustedes les molesta, pero no me deja ver todos los números. Me, me salen esos numeritos de la animación que yo le había puesto orden. A ver, veo si los saco, porque como que interrumpe, ¿no? ¿O no? A ustedes no les molesta. A ver, quito, pero tengo que quitar uno por uno. Creo que es los únicos que molestaban ahí. A ver, vuelvo. Una vez que tenemos las frecuencias genotípicas, podemos sacar las frecuencias génicas, ¿no? P y Q, como hicimos en el ejercicio anterior, nada más que ahora estamos considerando una muestra más grande, ¿sí? Entonces, P, ¿cómo Profe, calculamos? Sí. ahí cuando hacíamos, no teníamos que sumarle también el total del anterior. No, O sea, a fíjate, en esos esta 161 le sumamos los 41 del total del anterior. No, creo que no era así, ya, porque ya están la sumatoria del 13 más 38 en el primero, más 17 más 60 el segundo y 11 más 22. Creo que ya están ahí incluidos. claro, Marisol, aquí en estos 61 ya están los 41, ¿sí? Porque fíjate que hicimos la sumatoria de 13 más 38. Ujú. El 13 es de la fotografía, ¿no? Sí, sí. 17 más 60, ¿sí? Y lo que hicimos es sumar el 51, 77 más 33. O sea, sumamos estos valores, 51, 77 más 33, donde ya están los 41. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Entonces, seguimos. Las frecuencias génicas, decíamos, hacemos el mismo cálculo que la vez anterior, P más 1/2 de H, para la frecuencia alélica P chiquita, ¿sí? 0,32 la frecuencia de P más 1/2 de 0,48, y a ver si ustedes pueden corroborar si les da 0,56 ese valor.
Sí, profe. Muy bien. Y la otra frecuencia, la frecuencia alélítica del otro alelo, de Q, nos queda 0,20 más 1,5 de 0,48. Tendría que dar 0,44. Y es como que es coherente porque la sumatoria daría 1, ¿no? Sí, así da. Muy bien. Bueno, hasta aquí lo único que hicimos es sacar las frecuencias alélicas, ¿sí? Haciendo el cálculo de las genotípicas para poder hacer la prueba de si está en equilibrio o no. Yo les voy a explicar considerando estas mismas frecuencias, o sea que la población se mantenga con estas frecuencias. Cualquier cosa el miércoles le preguntamos a la profe, me surge una duda porque en la consigna les dice que sería una F2. Entonces yo no sé si esto partieron de líneas puras y por ahí este dato está haciendo referencia a eso. Le preguntemos eso el miércoles a la profe. Si no, yo les hacemos la demostración de este ejercicio considerando que estas son las frecuencias genotípicas y aléricas en este momento, en el momento 1, ¿sí? Y no la vamos a comparar con la generación parental, sino la compararíamos en un tiempo, en una generación siguiente, ¿sí? O cuáles serían los valores esperados de esta población si estaría en equilibrio, ¿sí? O sea, que no cambiara sus frecuencias. Entonces, para hacer la prueba si esa población está en equilibrio, ¿sí? Vamos a partir de este postulado, ¿sí? De este planteo del equilibrio de Hardy-Weinberg, donde P chiquita al cuadrado más 2PQ es igual a Q cuadrado, perdón, más 2PQ más Q cuadrado es igual a 1, ¿sí? La sumatoria de esto es igual a 1, que también es lo que la profe les mostró el miércoles pasado, ¿sí? Igual que P más Q más H, las frecuencias genotípicas, es igual a 1, ¿sí? Nosotros tenemos los valores observados de esa muestra total, 51 para el homocigoto A1, 77 para el heterocigota y 33 para el homocigota A2, ¿sí? Lo que tenemos que calcular son los valores esperados, que esperaríamos en el equilibrio, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que esperamos en el equilibrio, sabiendo que para el homocigoto A1A1, es decir, para P, nosotros podemos calcular a partir de sus frecuencias alélicas, ¿sí? El valor que esperaríamos, ¿sí? P chiquita lo tenemos, porque lo calculamos aquí 0,56. Fíjense, para calcular el número de esperados usamos esta expresión, P chiquita al cuadrado por N, por la muestra total, ¿sí? Y les decía que P chiquita tenemos, la frecuencia de P la tenemos, la frecuencia del alelo A1, y el N es 161, ¿sí? ¿Cuánto les da este cálculo? O sea, si reemplazamos por P 0,56, que es el valor de P. 50,4,48. Ajá, el valor sería 50,48. Bien, ese sería el número de individuos que esperaríamos si esa población está en equilibrio, ¿no? Para el genotipo A1A1. Para el heterocigoto, ¿cómo se calcularía ese valor esperado? 2PQ por N, ¿sí? Entonces reemplazamos las frecuencias alélicas 0,56 por 0,44 por el N, 161. Ahí da Este, 79,34. ¿cuánto? 79,34. Bien, 34.
Y el último cálculo que tendríamos que hacer es los valores esperados para el otro homociota A2A2, que lo calculamos con la frecuencia de Q chiquita, 0,44, elevado al cuadrado por el total, el n, ¿sí? Ahora aquí le voy a sacar el igual. 31,16. 31,17 así. 16. Bien. Bueno, Marisol parece que es la única que está haciendo el práctico conmigo, porque es la única que me responde. ¿Cómo van los otros? ¿Bien? ¿Se entiende o no? Sí, Profe, profe. no, Bueno, avísenme, ¿no? Si se pierden. profe, no cambia nada si ¿Mm? agregamos un decimal más o uno menos. Eh, no, o sea, mientras con más decimales se trabaja, vas a llegar al número como más preciso, pero aquí no cambia demasiado. Por ahí cuando trabajemos con factores evolutivos, mutación, sí, capaz que mejor que trabajemos con 4 decimales, pero aquí todavía no, me parece que no influye demasiado. Listo, profe. Eh, bueno, hasta aquí tenemos los valores esperados y los observados. Entonces, para hacer la prueba del equilibrio, vamos a usar nuestra prueba de chi cuadrado, que la vamos usando desde los primeros prácticos, ¿no? Eh, bueno, ya la conocen, la sumatoria de los valores observados menos los esperados sobre los esperados, ¿sí? Para cada uno de los tipos. Entonces, para el primer genotipo, el observado es el conteo de individuos de la muestra, ¿no? 51. Y los esperados, fíjense que se acercan mucho, es casi igual, es 50,48, pero por más de que tengamos valores muy parecidos, es como que no podemos decir, sí, son parecidos los valores esperados al observado si está en equilibrio. Tenemos que hacer la prueba, ¿sí? Y abajo los colocamos de nuevo 50,58 y bueno, ustedes completen el resto. Díctenme, aquí que va, aquí. 79,34. Bien. Setenta y 34 y en el último es 31,16 Bien, y abajo 31,16. bien, y no sé si pueden ir haciendo el cálculo ahí, así me dicen. Mejor es que avísenme, ¿no? Cuando hayan hecho el cálculo.
Profe, puede ser que en el primero de 5,34. A ver, yo lo voy anotando, así los demás van diciendo 5,34. Así vos me estás dando el resultado del término 1. Sí. Bien. El O sea, segundo da ¿cuánto? 0,07. Ajá, sí, me parece que este es un valor altísimo y ya vamos por la opción de rechazar hipótesis nula, ¿no? ¿Este está bien? Y el último me da 0,11. Bien. No Bueno, sé los demás. fíjense si esto está bien, este es 5,34. Ahí a mí me da 3,48 a la menos 3, sería 0,0034. Claro, un valor así, sí, un Solo valor 2. chiquitito. ¿Solo 2 ceros? Ujú. Bien. Bueno, ¿alguien más calculó? ¿Así? Valores muy chiquitos. Sí, a mí me da el primero, profe, me da 5,35 por día a la menos 3. Eso no me dijiste hace rato. No sé quién me decía, Morelia. Me dijiste el 5, no sé cuánto, pero no me dijiste que era elevado. Bien, entonces está bien. Si te daba 5,34, pero con el exponente, o sea, notación científica, estaba bien. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto sería el total para esto? Chicos, chicos, ¿están o no están? No podemos avanzar, ¿no? Si ustedes no me dicen cómo van, si están entendiendo. No sé si no. 0,183. Bueno, aquí tendríamos, si usamos 3 decimales para este, bueno, lo coherente sería que también usen 3 o 4 decimales para todos, ¿sí? Pero nos daría este valor, que es un valor chico. Ahora lo que tenemos que hacer es comparar el chi calculado con el chi de tabla, ¿sí? Para sacar el chi de tabla necesitamos los grados de libertad, que en este caso lo vamos a calcular el número de genotipos menos el número de alelos. Los genotipos son 3 menos 2 igual a 1, ¿sí? Entonces nos fijamos en la tabla para un grado de libertad trabajando con una probabilidad de 0,05, el 3,84 que ya lo trabajábamos en varios ejercicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el chi calculado, Profe, una sí, duda de los grados de libertad. ¿Cómo sí, lo sacó? aquí está, no sé si se ve el número de genotipos menos el número de alelos, 3 menos 2. ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, nuestro chi calculado, que es 0,18, es mucho menor que nuestro chi de tabla, ¿sí? 3,84. Por lo tanto, en una gráfica, en una curva, ¿sí? Nuestro valor nos daría por debajo, ¿sí? O por la zona de rechazo de hipótesis nula, ¿no? Perdón, no, eh, perdón, no rechazo hipótesis nula, ¿sí? Nos daría por una zona de no rechazo de hipótesis nula.
Claro, el chi de tabla es mayor que el chi calculado, profe. Claro, sí. Entonces, si no rechazamos hipótesis nula, ¿qué concluimos? Chicos, Que está en equilibrio. Lo, ¿cómo? Que está en equilibrio. Bien, que está en equilibrio, que los valores observados son iguales aproximadamente, ¿sí? A los valores observados, son iguales a los valores esperados. Por lo tanto, la población está en equilibrio para esa muestra, ¿sí? Está en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sí? Bajo todos los supuestos que implica. Bueno, logramos dar respuesta al ítem C de la consigna, indique los alcances de esta observación. Sí, ahí profe, tiene. pero ahí usted pone que el chi calculado es mayor que el chi de tabla. Ah, bueno, este está mal. Ahí está. Al revés. Sí, ahí está. Bueno, el ítem C además les pregunta, indique los alcances de esta observación respecto al equilibrio. ¿Qué podrían responder en eso? Que la población está en equilibrio, ¿qué implica? Ay, no sé qué hice, lo borré. Ahí tenemos que recordar un poco cuáles son los supuestos, ¿no? Que vieron en la teoría del equilibrio. Decir, ¿cómo concluimos? O sea, ¿cómo sería una conclusión completa? La población, esta muestra, en realidad, se encuentra en equilibrio, ¿sí? Para este Eso número de de individuos, que, para ese gen que se está estudiando, ¿no? A ver, perdón, no sé quién quería que comentar algo. los supuestos serían eso de que no hay mutación, no hay selección Sí, y eso. claro, considerando que sobre esa muestra y sobre ese gen, ¿sí? No estarían actuando selección, mutación o ninguno de los otros factores que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es como, tiene un cierto límite, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, la muestra capaz que está, hay un error de muestreo porque es mínima, es una población muy pequeña, ¿sí? Capaz que cambia si se amplía la muestra, cambiarían los resultados, o si evaluamos otro gen. Entonces las implicancias son que para este número de individuos, para esta muestra y para ese gen, la población estaría en equilibrio, ¿sí? Considerando todos los supuestos entre los que nombraste vos, Marisol. ¿Pasamos? Si nadie tiene consultas. A ver, no sé si aquí le puse animación para que se vea, aunque sea por el momento, la consigna. ¿Quién lee esta consigna? A ver, Mariluz, ¿te animas a leer? Sí, profe. Por favor. En el saltamontes Celeria captiva, la síntesis de la enzima málica se encuentra controlada por un bloque autosómico, con dos alelos codominantes C y D. Al analizar una población natural de dicha especie, se encontraron 31 individuos de genotipo C, 62 de genotipo CD y 7 de DD. A. ¿Hay evidencias de evolución en este locus? Ujú. B. ¿Leo todo? Sí, por favor, perdón. B. Si se inicia una población de este saltamontes con la frecuencia 04cc, 04cd y 02dd, ¿cuáles serían las frecuencias alélicas en la generación siguiente? C. Complete la tabla con las proporciones de los apareamientos al azar de los distintos genotipos del caso B.
suponiendo que las hembras y machos presentan iguales frecuencias genotípicas. Ujú. D. Considerando la proporción de genotipos descendientes de cada tipo de cruzamiento, ¿qué proporción de individuos DD esperan en la generación siguiente? Y E. Estime esta proporción considerando el equilibrio de HW De Hardy-Bember. Hardy-Bender y a qué conclusión puede arribar. Bien, gracias, Mariluz. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en el ITENA? Ustedes me podrían ir dando algunas ideas, ¿no? Porque les doy una pista, se parece mucho a lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Nos habla de la especie, en este caso de saltamontes, Caledia captiva. Y lo que se estaría estudiando es un gen que codifica la síntesis de la enzima málica. ¿Sí? Les dice que tiene dos alelos em, y bueno, les da tres genotipos y los valores para cada genotipo. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes primero? En el ítem A tienen que probar si hay evolución. ¿Qué usan para probar si hay evolución? Chicos, por favor, respondan. Y hacer el cálculo del que recién acabamos de hacer, profe, porque si no da uno, quiere decir que no está en equilibrio y hay evolución. Ajá, ¿qué cálculo tenemos que hacer? Yo El te entiendo, cálculo Fanny, de, pero sí, el cálculo de saber primero cuánto vale, digamos, P, Q y H. bien, bien. ¿Qué son esas? ¿Qué son P, Q y H? Son las frecuencias genotípicas. Bien, primero lo que tienen que hacer es calcular las frecuencias fenotípicas. Después, Las frecuencias génicas. bien, y después, con esas frecuencias, ¿qué tienen que hacer? Ver si se encuentra en equilibrio con lo del chi cuadrado. Bien, hacer la prueba de chi cuadrado para ver lo mismo que hace rato, si ese chi cuadrado es menor o mayor al chi de tabla, ¿sí? Y concluir si rechazo o no la hipótesis nula, y por lo tanto digo si los valores esperados se alejan mucho o son iguales a los esperados. ¿Sí? Perdón, no sé si dije esperado dos veces, o sea, los observados a los esperados. Bueno, entonces como dicen las chicas, primero calcular las frecuencias genotípicas. No sé si detenerme mucho en esto porque es como que tienen que hacer lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Casi igual. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Avanzamos con otro ítem o hacemos todo el cálculo? ¿Qué quieren? Chicos. Avanzamos. Bien, entonces Sí, más o menos saben qué harían aquí, ¿no? En este ítem. Calculan P, H y Q y después las frecuencias aléricas. O sea, no nos detenemos en los cálculos. Y después sacan los valores esperados, que es lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Todos opinan igual, todos quieren que sigamos. O sea, no nos detenemos en los cálculos esto. Por favor, si alguien quiere que hagamos toda la resolución, me avisa y bueno, hacemos toda la resolución, lo hacemos rápido para poder seguir avanzando. Bueno, si todos opinan igual que Sebastián, seguimos, ¿sí?
Lo que sí, ¿cómo? No, que se avance. Bueno, lo que sí yo les voy a pedir que resuelvan esto y que, no sé, ya vamos a ver si les pido como para que pasen al aula virtual, suban un archivo, que no quede dormido el ejercicio, ¿sí? Que lo hagan ustedes. Podemos habilitar un foro y que cada uno mande su resolución, ¿sí? Bueno, en el ítem B, como leyó Mariluz, les dice si se inicia una población de este saltamonte con las frecuencias 0,4 para el homocigota CC, 0,4 para el heterocigota y 0,2 para el otro homocigota, ¿cuáles serían las frecuencias alélicas en la generación siguiente? ¿Qué tienen que hacer ahí, chicos? Tienen las frecuencias genotípicas, perdón, y les pregunta las frecuencias alélicas. ¿Pueden calcular? ¿Qué Profe, pasó? a esto le tenemos que sumar a lo anterior, al homocigo. Ah, no, mira, no hace falta, Marisol, sumar, porque aquí te está dando como una nueva población de partida. Te Ujú. dice, se inicia la población con esto, o sea, es como que dejamos de lado todos estos resultados, ¿sí? Por eso podemos hacer esto de dejarle de lado el ejercicio, no necesitamos los resultados de esto para continuar con el B, ¿sí? ¿Estos qué son? 0,4, 0,4 y Las 0,2. frecuencias alérgicas. Hay mucho retorno, frecuencia, lo único que te escuché, pero no sé qué más dijiste. ¿Mm? ¿Qué son? Frecuencias genotípicas. Bien, son las frecuencias genotípicas. Aquí no me da el valor del individuo, o sea, de la cantidad de individuos que hay para cada genotipo. Ya me da las frecuencias genotípicas, ¿sí? Esas son las frecuencias genotípicas. Ya tengo P, H y Q, ¿sí? ¿Me entiende? Y les pide cuáles serían las frecuencias alélicas, cómo las calculan. ¿Pueden calcular? Sí, ¿Cómo se? Sí, sí. P es igual a P mayúsculo más un medio de H, o sea que Bien. sería 0,4 Ujú. más un medio de 0 por 0,4. Bien, muy bien. O sea, es la misma fórmula que también ya la vamos viendo en varios ítems, ¿sí? Bueno, yo hice, no sé por qué escribí el de abajo, para calcular Q chica, ¿sí? 0,2 más un medio de 4 y el de arriba, ay, el de arriba, bueno, voy a tener que salir. Quedaría, como dice Seba, 0,4 más un medio de 0,4, ¿sí? ¿Quieren hacer ese cálculo? ¿Cuánto les da? 0,6. Bien. Y la sumatoria con la otra frecuencia alélica da 1, ¿verdad? Entonces está bien, tenemos para P 0,6, para Q 0,4. Sigamos. Eso nos preguntaba en el ítem B. O sea, ¿podemos sacar las alélicas? Sí, porque tenemos la genotípica y aplicamos. Y de la siguiente generación se entiende que en la siguiente generación van a ser las mismas bajo el supuesto de equilibrio, ¿sí? Ah, bueno, aquí tenía que ir de a poco. A ver, el ítem C les dice, complete la tabla con las proporciones del apareamiento al azar de los distintos genotipos del caso B, ¿sí? De lo que acabamos de calcular, suponiendo que hembras y machos presentan iguales frecuencias genotípicas, ¿sí? ¿Cómo calcularían aquí las proporciones de apareamiento al azar entre todos los genotipos? Aquí
en este cuadrito tienen, suponiendo que tanto machos como hembras están en la misma frecuencia, es decir, este se encuentra, el homocigota CC se encuentra en la proporción 0,4, como les decía el ítem B, el heterocigota 0,4 y el homocigota recesivo 0,2. ¿Sí? Y en la misma proporción se encuentran las hembras y por lo tanto las frecuencias alélicas para machos y hembras son las mismas. ¿Sí? Las gametas que van a producir los machos para el alelo P van a ser en una frecuencia de 0,6, para Q 0,6, por lo tanto las hembras también. ¿Sí? Bueno, sí tengo que salir para escribir aquí. ¿Cómo calcularían, sí, la proporción de este genotipo en la siguiente generación teniendo estos parentales? ¿Cómo hacen el cálculo? ¿Cuál es la frecuencia del alelo C, suponiendo que sea P, y el alelo D es Q? Sería P, P por P. Bien, P por elevado P, al cuadrado. P al cuadrado, ¿sí? Bueno, yo voy a poner P por P, porque si no tengo que poner el superíndice para... Esto es lo mismo que P al cuadrado, ¿sí? Y bueno, el valor de P, ¿cuánto es? 0,6 por 0,6. ¿Eso cuánto nos da? 0,36. Ujú. Bien. Bueno, esto creo que la profe les mostró en una tablita más reducida porque tenía solo dos progenitores, ¿sí? Pero es lo que tendrían que hacer ustedes para cada uno de los cruzamientos, ¿sí? Al azar, es decir, considerando todas las combinaciones posibles, por ejemplo, para el caso de abajo, ¿sí? Para la hembra heterocigota, el macho homocigota, vamos a tener dos genotipos posibles, ¿no? Aquí va a ser el mismo cálculo de arriba, o sea que vamos a tener la frecuencia de ese genotipo para ese cruzamiento 0,36 y para el de abajo, ¿cómo lo calculamos? Profe, una pregunta. 0,6 por 0,4. Ujú. En el otro casillero, en la forma de columna, ahí dice CD, ahí no iría eso. A ver, este vos decís. Sí, ahí no iría 0,6 por 0,4. También lo van a tener que hacer porque en el cruzamiento de dos heterocigotas, ¿sí? ¿Cuántos genotipos vamos a tener? ¿Cuántos genotipos posibles? O sea, aparte de estos dos, ¿qué otros genotipos vamos a tener? ¿Vamos a tener otro fenotipo posible o no? Que se forme a partir de estos dos heterocigotas. El de D sería otro. Claro, porque tenemos el C con C, el C con D y el otro homocigota, que resulta también es uno de los genotipos en la descendencia posible del cruzamiento de dos heterocigotas, ¿no? Bien. ¿Y ahí cómo sería el cálculo? Q 0,4 al, Q al al cuadrado. cuadrado, ¿sí? O Q por Q. A ver, esperen que no encuentro aquí. ¿Y eso cuánto les daría? 0,4 por 0,4. Bueno, ya me pasé de cuadrito.
0, ¿cuánto? 0,16. Bien. Y aquí abajo 0, 24, profesor. bien. Bueno, y es lo que tendrían que hacer ustedes con cada uno de los casilleros, ¿no? Ver qué genotipos se forman y en qué frecuencia según la proporción de las gametas. En el ítem D les dice, considerando la proporción de los genotipos descendientes de cada tipo de cruzamiento, ¿qué proporción de individuos de D espera en la generación siguiente? Bueno, es un poco lo que estábamos haciendo en la tabla, porque DD es Q, ¿sí? Y Q sabemos que es igual a Q chica al cuadrado, es lo mismo que hicimos ahí en alguno de los casilleros. Entonces, ¿cómo calculamos la proporción de ese genotipo en la siguiente generación? Sabiendo que si está en equilibrio, el genotipo de este homocigota va a ser igual a Q cuadrado. Nos queda 0,4 al cuadrado, ¿no? Y eso igual a 0,16, que ya lo habíamos hecho al cálculo. Y en él les dice, estime esta proporción considerando el equilibrio de Hardy-Bember, ¿a qué conclusión puede arribar? Bueno, esto es como más así de conclusión o de comprensión. Yo aquí les puse la expresión que vieron con la profe, ¿sí? En la clase. Ella les hizo el despeje de una de las fórmulas, ¿sí? No la vamos a ver a toda la resolución o el despeje de términos, ¿sí? Pero llegaron ustedes a la conclusión de que en un tiempo, como les dice aquí, en realidad esta pregunta está preguntando sobre la pregunta anterior, que les dice qué proporción de individuos de D esperan la generación siguiente. P chiquita en una generación siguiente es igual a P cuadrado más PQ, ¿sí? Si se hace todo el despeje, nos queda que P chiquita en la siguiente generación va a ser igual a P chica, ¿sí? O sea, a 0,66 se van a mantener las proporciones sabiendo que está en equilibrio, ¿sí? La profe les detalló, les describió bien casi al final de la clase, ¿sí? Entonces, si sabemos que P chica en una generación siguiente es igual a P, lo mismo podemos decir de Q chica, ¿sí? En una siguiente generación va a ser igual a Q, ¿sí? Pero esto siempre sabiendo o considerando que la población está en equilibrio, con todos los supuestos del equilibrio de Hardy-Bember, ¿sí? Podemos concluir que las proporciones de Q se van a mantener, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Pasamos o alguien quiere hacer alguna consulta? Tengo un silencio. Bueno, yo les voy a pedir que lo pasemos, porque es muy parecido a lo que, a ver, lo leamos, y yo les voy a dejar planteado, pero para que lo hagan ustedes, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Leo yo, profe. Dale, Fanny, te escuchamos. Bueno, la mayoría de los ejemplares de zorro cangrejero de los bosques presentan pelaje gris, mientras que en zonas abiertas predomina el pelaje de color castaño. El pelaje gris se debe a una mutación recesiva y el color castaño al alelo silvestre. Se recolectaron muestras de zorro de una gran área del norte argentino que incluye zonas boscosas, otras abiertas, y determinaron los genotipos. A. ¿Cuáles son las frecuencias de los alelos G, G chiquita y G grande en esta gran población?
B. Ujú. ¿Hay evidencias de que la población de zorros se comporta como una comunidad reproductora con panmisis? C. Intente una explicación a los resultados encontrados. D. Proponga una estrategia para estudiar si efectivamente hay diferencias en el color del pelaje entre zorros de zonas boscosas, y zonas abiertas. Bien, gracias, Fanny. Bueno, después la vuelven a leer a la consigna como para ver bien los datos que pueden tomar, ¿sí? Pero en esta tienen que trabajar con zorro cangrejero y cuál es el rasgo, pelaje, ¿sí? El color del pelaje. Les dice que hay dos posibles caracteres, pelaje gris y el color castaño, que es el silvestre, y el pelaje gris resulta de una mutación recesiva, ¿sí? Y bueno, les dice que se recolectaron muestras de zorro y tienen la tablita con la cantidad para cada genotipo, ¿sí? En A, ¿qué tienen que hacer? Calcular las frecuencias alélicas, ¿sí? Lo van a poder hacer a eso, pueden calcular la frecuencia alélica a partir de esos datos. Chicos. Sí, profe, porque tenemos la frecuencia fenotípica. Claro, en realidad tienen las cantidades y a partir de esas cantidades, ¿sí? Van a poder calcular las frecuencias genotípicas y después las alélicas, ¿sí? Y en el B, bueno, es como que aquí habría que arreglar un poco la pregunta, pero yo les traduzco. Les dice, hay evidencia de que la población de zorros se comporte como una comunidad reproductora con panmixis. ¿Qué les parece que le está preguntando ahí el ítem B? Si esa población eh, se Si es comportaría palmítica, bien, ajá, bien, si es palmítica, y ¿qué implica eso? O cómo lo vincula con el equilibrio, la ley de Hardy-Weinberg. ¿Qué le está preguntando ahí? ¿Qué O dice el sea que equilibrio de Hardy-Weinberg sobre la panmixis? sí, era que si no se cumplía, o sea, si no estaba en equilibrio, hay panmixis. Así, todos, Profe, eso se refiere a la reproducción al azar, si la comunidad se ajá, reproduce al azar. ajá, bien. ¿Y los supuestos de Hardy-Weinberg qué establecen según para eso? Que, que no hay Que debe haber mutación, al azar. que no hay Bien, que a ver, tiene selección. que haber. ¿Cómo? No Perdón, es sé. que creo que nos pisamos porque me parece que el audio está mal en alguna de las compus. Perdón, dejo hablar ahí. Que la panmisis se refiere a que debe haber reproducción al azar. Bien, y para el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿la población tiene que ser palmítica o no? Sí, profe. Sí, ¿sí? Entonces, ¿qué les está preguntando aquí este ítem B? ¿Hay evidencia de que haya panmixis, o sea, de que haya, que sea una población en equilibrio, ¿sí? Bueno, considerando que si hay panmixis, vamos a inferir que estaría en equilibrio, es como que está un poco incompleta porque no estaría considerando otros supuestos, pero podemos como hacer esa similitud, ¿no? O esa inferencia. Aquí en el ítem B lo que tienen que hacer es la prueba, si esa población se comporta como palmítica o no, y entonces tienen que probar si está en equilibrio o no, ¿sí? Lo que también hicimos en el primer ejercicio y que ustedes me dijeron que, bueno, lo pasemos en el segundo ejercicio porque se entendía cómo lo tienen que plantear. Y los otros dos ítems lo van a tener que responder a partir de los resultados que obtengan. Les dice, intenta una explicación a partir de los resultados encargados, entonces ahí van a tener que decir si está en equilibrio o no, y si sí, por lo tanto, hay pan mixing, que implica eso.
¿sí? Sabiendo ustedes a qué hace referencia el término panmixis, y si no, ¿qué implica eso? ¿Sí? Dejo para que ustedes trabajen un poco con esos ítems. Y después les dice, propongan una estrategia para estudiar si efectivamente hay diferencias en el color del pelaje de los zorros, de zonas boscosas y zonas abiertas. Bueno, esto también es de aplicación y lo podemos seguir charlando más adelante, o lo podemos charlar en la teoría, pero necesitan hacer los cálculos, ¿sí? No podemos concluir sin los cálculos. Bueno, ahí está para que calculen las alélicas. Esto voy a pasar rápido, así no ven los resultados. Y los calculan ustedes. Bien, podemos hacer el ejercicio 4. Yo creo que podemos plantear este y dejo planteado el 6 eh, para que trabajen con esos dos ejercicios que por ahí son un poco diferentes a lo que venimos viendo. ¿Sí? ¿Quién lee el 4, por favor? Yo, profe. Dale, Morelia. 4. El albinismo es una condición genética recesiva presente en muchas especies de plantas y animales. En una población de jirafas de 128 individuos, recientemente se le detectó una hembra y su cría albinas. A. Estime la frecuencia del alelo para el albinismo en esta población. B. ¿Se puede decir que hay variabilidad en los locus? Justifica su respuesta. C. Estime la frecuencia de portadores del alelo que no muestran albinismo. Indique el o los supuestos en los que se basó la estimación. Esta estimación. Bien. Bueno, ¿esto lo podrían resolver por su cuenta o no? El ítem A les dice, estime la frecuencia del alelo para albinismo en esta población. ¿Sí? Y entiendo que en la consigna, a ver, les explica, claro, que el albinismo es una condición genética recesiva. Les dice que de una población de jirafa de 128 individuos, se detectó, o sea que en esa población ya estaba incluida, una hembra y su cría albina. ¿Cómo sería el genotipo para la hembra y la cría? Si les dice que es una condición genética recesiva, ¿cómo tiene que ser el genotipo para que se exprese el alelo recesivo? Homocigoto recesivo. Bien, la hembra y su cría tienen que ser homocigotas recesivas. Si estamos, por ejemplo, le pongamos código, nomenclatura a ese gen, A grande va a codificar pigmentación y A chica, A minúscula, albinismo. Entonces, la hembra y su cría, las dos tienen que tener el genotipo A minúscula, ¿sí? Y les dice, estima la frecuencia del alelo para el albinismo en esta población. ¿Qué conocen de la población? Conocemos el N, ¿no? 128. Conocemos la frecuencia, supónganse que para el genotipo homocigota recesivo la denominamos P, que es 2, ¿sí? Bueno, esa sería la frecuencia absoluta, la cantidad. ¿Podemos calcular P chiquita? ¿Cómo calcularíamos? Si se puede. Teniendo estos dos datos, ¿pueden hacer alguna relación entre frecuencia eh, o entre P grande y P chiquita?
En realidad aquí está mal esta igualdad porque aquí todavía nos falta conocer la frecuencia genotípica del homocigota recesivo. ¿Cómo calculan la frecuencia Lo de mismo P? podemos sacar, profe. ¿Cómo? Si tenemos el total Sí, de P, sí. Ah, hay algún micrófono que tiene retorno. Ah, debe ser el tuyo, Seba, no podés hablar. ¿Cómo calculan? Vos me estabas diciendo, o sea, esto no es la frecuencia genotípica. ¿Se puede sacar la frecuencia genotípica? de P sí, profe. Le hago 2 dividido 128, me da la primera frecuencia genotípica. Bien, dos sobre el total, ¿sí? Bueno, ahí ya apareció el cálculo. Fíjense si les da ese valor, 0,015, ¿sí? 2 sobre 128. Esa sí sería la frecuencia. Bien. Teniendo esa frecuencia, ¿podemos calcular P? ¿P chiquita? ¿Hay alguna igualdad que vincule P chiquita con P grande? De los que venimos viendo desde el inicio del práctico o lo que vieron con la profe. P chiquita al cuadrado por n. Ajá. ¿Eso qué te permite calcular? ¿Vos te acordaste de una fórmula que eso qué te permitía calcular en algún ejercicio? Te permite calcular los valores esperados, ¿sí? Te acordaste, pero ¿alguna otra forma que permita vincular P chiquita con P? Aquí no estamos haciendo todavía, no necesitamos valor esperado, todavía no tenemos que hacer una prueba de chip, ¿sí? En equilibrio, Ah, ¿qué tenía que dar como sumatoria 1? Y por lo tanto, si sumábamos las frecuencias aléricas, por ejemplo, daba 1 y las frecuencias genotípicas también daba 1. ¿Eso les da algún tipo de vinculación entre P cuadrado y P grande? Profe, eso es 0,015. Sí, ¿Es el P grande o el P chico? no, P grande, porque Ah, fíjate que estamos calculando las cantidades sobre el total, ¿sí? La cantidad de estos dos individuos con el genotipo homocigota sobre el total, ¿sí? Bueno, en equilibrio, suponemos que P grande es igual a P cuadrado, ¿sí? De eso se acuerdan que yo les mostré en una de las primeras diapositivas, la igualdad de la sumatoria de las frecuencias alélicas tiene que dar 1 y por lo tanto las genotípicas también tienen que dar 1, ¿sí? Y sabemos que P grande es igual, no tiene que ser igual en el equilibrio a P cuadrado, ¿sí? P chica cuadrado. Entonces, ¿pueden resolver eso? ¿Qué conocen ahí de ese planteo? ¿Qué datos conocen? El valor de P grande. Bien, el valor de P grande, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es despejar los dos términos. Bueno, ahí ya aparece todo, ¿sí? Nos quedaría P chica, va a ser igual. Este exponente pasaría como raíz, ¿sí? Raíz cuadrada. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 0,015, ¿sí? Eso les da 0,13.
chicos? 0,125 me da. A mí me da 0,2, 122. Ah, A mí también me da bueno, 0,122. ajá, bueno, capaz que yo lo redondeé demasiado. A ver, esperen que no sé para dónde me fui. Ah, uy, bueno, había todavía. Aquí me dicen 0,25 o 22, no sé. Ah, claro, yo lo 22. redondeé. Estaba bien, igual puede ser 13. ¿Sí? 22, profe. 122, Sí. 0,122. Bien, bueno, cambiamos. Bueno, ahí ya se ven los siguientes resultados. Creo que para la siguiente pregunta se puede decir, no, este no. Estime las frecuencias del alelo para el albinismo en esta población. Bueno, aquí lo que estamos, este sería la frecuencia de P, ¿sí? Del alelo recesivo. No les pide, ¿no? En el otro se puede decir que hay variabilidad en este locus. No, bueno, capaz que aquí yo les planteé que sabiendo P podemos sacar Q, ¿sí? Q va a ser igual a 1 menos P, 0,87. Bueno, pero en realidad, ¿cuánto sería? Porque ahí cambió el dato, ¿no? ¿Cuánto sería 1 menos 100, menos 0,122? ¿Cuánto les queda? 0,87, 878. Bueno, esto sí quizás es bueno verlo, los valores de P y Q para la siguiente pregunta que le dice, ¿se puede decir que hay variabilidad en el locus? ¿Cuándo decíamos que un locus tiene variabilidad o que es polimórfico? Creo que la profe les mencionó, no sé si en la clase pasada o en los primeros teóricos. ¿Qué criterio se toma para decir que un locus es polimórfico? ¿Se acuerdan? Bueno, eso va a quedar de tarea porque ya lo vimos en algunos de los prácticos, ¿sí? O sea, Que es un gen que tiene variabilidad. bueno, y podrían responder si este locus es variable. ¿Sí o no? Y tienen que usar un criterio, ¿no? Porque para definir un gen como polimórfico se usa un criterio. Entonces, si todavía ese conocimiento no está reforzado, les pido que busquen y que me respondan. ¿Sí? Si ese locus es polimórfico o no, o se puede considerar que hay variabilidad en ese locus o no. ¿Sí? Y esto es pregunta de parcial, así que lo tienen que saber. Bueno, pasamos al C. Les dice, estime la frecuencia de los portadores del alelo que no muestran albinismo. ¿Quiénes son los portadores? Los heterocigotas, ¿no? Porque tienen un alelo recesivo, ¿sí? Pero no expresan el albinismo. Indique él o los supuestos en los que se basó la estimación. Bueno, desde el inicio estamos suponiendo que esta población estaría en equilibrio y por eso podemos hacer esta igualdad de P grande igual a P chica al cuadrado, ¿sí? Y siguiendo con ese supuesto de que es una población en equilibrio, podemos calcular los portadores, que son los heterocigotas, o sea, H, calculando 2 por P por Q, porque tenemos la frecuencia. Bueno, aquí fíjense si esto no les cambia, porque hemos cambiado los decimales, daría 0,23, ¿sí? O sea que también lo pueden responder, pero suponiendo que es una población en equilibrio, ¿sí?
Por eso les dice, indique los supuestos en los que se basó esta estimación, ¿no? O sea, suponiendo que es una población sobre la cual no actúa selección, no hay mutación, se tiene que suponer que es una población grande, ¿sí? Que hay panmixis y demás, ¿sí? Hay como, o sea, en estas preguntas, si bien el planteo del cálculo es breve, fíjense que hay marco teórico en las respuestas que tienen que dar, ¿no? Pasamos. Si no hay preguntas, no hay duda. Esto sí les pido que ustedes intenten resolver. Bueno, no sé si llego para el último ejercicio porque, chicos, como les había dicho al inicio de clases, tengo que cortar a las 17 horas y no nos vamos a poder extender como a veces en algunos prácticos nos extendemos. Y en todo caso les cuento un poco qué es lo que tienen que hacer en este ejercicio y el último lo dejamos para ya la próxima clase o para el miércoles, por ahí antes o después, y se pueden quedar unos minutos de la teoría o en la consulta directamente. El 5 les dice, complete la siguiente tabla y exprese la conclusión general sobre la frecuencia de un alelo recesivo enmascarado en heterocigosis. Les dice frecuencia relativa de los alelos del etéreo enmascarados en los heterocigotos con respecto a la frecuencia de homocigotos recesivos. En el cuadro les da como dato que Q es la frecuencia alélica del recesivo, eso ya sabemos, y la frecuencia relativa de los alelos enmascarados en los heterocigotas, fíjense, se calcula como 2PQ sobre Q cuadrado, ¿sí? Esto es frecuencia relativa de los alelos enmascarados, ¿sí? O sea, de este alelo que está presente en el heterocigota, pero que no se expresa, ¿sí? Cuando se tienen las proporciones alélicas se puede calcular, hacer ese cálculo. Y aquí como un dato, la observación que me está diciendo ese cálculo, si nosotros hacemos, sabiendo que la frecuencia de Q sería 0,5, podemos hacer el cálculo porque sabemos cuál va a ser el valor de P, ¿sí? 1 menos Q va a ser 0,5, entonces podemos hacer el cálculo despejando todos los valores, reemplazando todos los valores, y nos queda que es igual a 2. ¿Qué nos está diciendo este valor 2? Que por cada homocigoto recesivo observado en una población hay 2 heterocigotas no detectados, ¿sí? En el ejercicio anterior en el que teníamos 2 jirafas albinas, o sea, 2 homocigotas recesivos, ¿qué tendríamos que deducir según lo que nos dice aquí? Por cada homocigoto recesivo observado hay 2 heterocigotas. Si las frecuencias serían de 0,5. Si teníamos 2 homocigotas recesivos, ¿cuántos heterocigotas no detectados tendríamos en esa población? 4, De profe. jirafas. Bien, ay, gracias por responder. Bien, o sea, suponiendo que las frecuencias hubieran sido estas, ¿no? Que sabíamos que según el cálculo que hicimos no eran estas. Pero más o menos eso nos está diciendo las observaciones. Si sabemos que el valor de Q es 0,1, por lo tanto el de P es 0,9, ¿sí? Hacemos todo el cálculo y nos da 18. ¿Qué nos está diciendo ese 18? Ah, bueno, no está. Que por cada homocigoto recesivo observado, ¿sí? Hay 18 no detectados, ¿sí? O sea, a medida que este valor se hace más pequeño, los alelos enmascarados por el alelo dominante aumenta, ¿sí? O los alelos recesivos en heterocigotos aumentan, ¿sí? ¿Se entiende? Ustedes van a ver que cuando hagan los otros cálculos, el valor va a empezar a aumentar, ¿sí? Bueno, les queda para hacer el cálculo y
como para pensar un poco lo que les está planteando esa fórmula y, y la deducción que se hace, ¿sí? Y finalmente llegamos a este ejercicio, que lo vamos a dejar planteado, ¿sí? No vamos a poder hacer toda la resolución, pero les adelanto que, por ejemplo, el ítem A lo pueden hacer ustedes tranquilamente, porque ya lo venimos trabajando en varios ejercicios, ¿sí? Les dice, en los datos recolectados por Lee, ¿sí? Un investigador de una muestra de 1029 personas testeadas, 342 fueron del grupo sanguíneo M, ¿sí? 500 MN y 187 del grupo N. 500 heterocigotas y 342 homocigotas del M o para M y 187 homocigotas para M, ¿sí? Y les dice verificar si la población está en equilibrio. Lo pueden hacer si saben las frecuencias absolutas de cada genotipo. ¿Lo pueden hacer o no? Chicos. Sí, profe. Claro, gracias Fanny. Sí lo pueden hacer porque es lo que venimos trabajando en los otros ejercicios, ¿sí? A partir de las cantidades van a poder sacar las frecuencias genotípicas y las alélicas y obviamente después van a tener que sacar los valores esperados y hacer la prueba de chi, ¿sí? Más de lo que venimos haciendo. Lo que cambia, aquí la profe creo que les decía al final de la clase que esto también íbamos a ver en el práctico. Les dice en el ítem B, suponga que la población muestrada con LIR fuese reestudiada 50 años después con los siguientes resultados, ¿sí? 50 años después. Para el homocigota M, 389 individuos, para el heterocigota 475, para el otro homocigota 210 individuos, ¿sí? Bueno, aquí va a cambiar un poco. Estaría bueno que este ejercicio saquen los datos, aunque sea para que lo veamos el miércoles, ¿sí? O por ahí le planteen a la profe y qué conclusión sacan, ¿sí? Aquí lo que va Bueno, a cambiar, gracias, aquí son los valores esperados que van a tener en cuenta, ¿sí? Porque ya no van a calcular los valores esperados como venimos calculando a partir de esta fórmula, ¿sí? Los valores esperados en realidad, porque ustedes van a tener que concluir si estos datos obtenidos 50 años después son igual a el año 1, o sea, cuando se hizo la primer muestra, ¿sí? Es decir, si las proporciones genotípicas y alélicas de esta población de hace 50 años no han cambiado respecto a esta, ¿sí? Pero fíjense que 50 años después no tenemos el mismo número de personas muestradas. Aquí teníamos 1029 y aquí tenemos 1074, ¿sí? Entonces los valores esperados los van a calcular sobre 1074, pero en función de las proporciones alélicas de esta población, ¿sí? A ver, no sé si, no escribí más. Pero, por ejemplo, para el genotipo 1, ¿cómo quedaría planteado aquí? Aunque sea para que ustedes continúen después. Ah. ¿Cómo quedaría aquí? Ah, pero no tenemos esta fresca. O sea, tienen que sacar P sí o sí. ¿Sí? O sea, aquí iría, en este P cuadrado, iría el valor que obtendrían aquí. ¿Sí? Si quieren les pongo con, no sé, con colorcito, que este P, yo lo voy a poner en color, no sé, a ver, rojo. Tiene que ser este P. ¿Sí? O sea, el mismo que ustedes van a considerar para sacar los valores esperados que van a comparar 50 años después. Y aquí van a reemplazar
con 1074, que es el N de este muestreo de 50 años después, ¿sí? ¿Se entiende o no? Si no, lo tenemos que hacer todo. Pero hagan el intento ustedes de resolver, y aunque sea hasta donde lleguen, lo vemos o el miércoles o en la consulta del miércoles, ¿sí? Bueno, profe. Y después, bueno, tienen que hacer la comparación de observado y esperado. Bueno, chicos, ¿Listo, profe? ahora sí los dejo. Bueno, ahí tienen la bibliografía, dejo de compartir. Y bueno, las consultas lo vemos el miércoles, le pueden consultar a la profe o en los horarios de consulta, ¿sí? Bien. Yo Bien, profe. estoy teniendo la grabación.